Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Hoy en martes 2 de junio de 2020, una mesa de análisis internacional. Voy con los saludos. Primero para Gerardo Stavsky, escritor, profesor, periodista desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Gerardo, buen día. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí. Con Leo Harari, que como siempre nos atiende allá en París, donde vive una parte del año. Buen día, Leo. Hola, buenos días para todos. Y por último, Gustavo Calvo, acá en Montevideo, conductor de Hora Global. Ustedes lo conocen bien. Gustavo, también hola. Bienvenido. ¿Se me escucha? Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a los contertulios y obviamente al público oyente. Vamos ya al primer tema, este que ha estado tan candente en estas horas en Estados Unidos. En Estados Unidos, las manifestaciones contra el racismo en las actuaciones policiales a raíz del homicidio del ciudadano negro George Floyd a manos de un agente blanco se han extendido en los últimos días de costa a costa. Una decena de grandes ciudades estaban anoche bajo toque de queda en medio del mayor estallido de protestas en décadas, buena parte de ellas pacíficas, pero salpicadas también por expresiones violentas con saqueos, incendios y choques con las fuerzas de seguridad. El presidente Donald Trump responsabilizó ayer a lo que llamó izquierda radical por los disturbios, acusó a varios gobernadores de ser débiles y los instó a imponerse. Además, anunció el despliegue de miles y miles de soldados en la capital, Washington, D.C., que ya lleva 3 días consecutivos de movilizaciones, varias de las cuales llegaron hasta las puertas mismas de la Casa Blanca. What happened in this city last night was a total disgrace. Lo que pasó ayer en esta ciudad fue una infamia, decía Trump. Ordené desplegar miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y policías para terminar con los saqueos, el vandalismo, los disturbios, los asaltos y la destrucción de la propiedad privada. Les avisamos a todos, el toque de queda de las 7 de la tarde va a ser estrictamente controlado. Los que amenazan vidas inocentes y la propiedad privada van a ser detenidos y sometidos a la justicia. Those who threaten innocent life and property will be arrested, detained and prosecuted to the fullest extent of the law. La muerte de Floyd se produjo el lunes de la semana pasada, cuando fue detenido por la policía de Minneapolis por haber pagado comida con un billete falso de $20. En videos captados por transeúntes pudo observarse cómo el agente Derek Chauvin presionó largamente su rodilla contra el cuello de Floyd, que ya estaba inmovilizado contra el piso y gritaba que no podía respirar. Los resultados definitivos de la autopsia, divulgados ayer, dictaminaron que Floyd murió por homicidio debido a una compresión del cuello. También revelaron que la víctima había consumido fentanilo, una potente droga sintética. Pero las imágenes de cómo transcurrió esa detención causaron indignación, provocaron marchas masivas de denuncia de la brutalidad policial, del racismo, de las desigualdades que continúan sufriendo las minorías. Trump condenó la muerte de Floyd, pero también se refirió a los manifestantes como matones. Además, acusó a su probable rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, de estar respaldando las protestas. Vaya, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy serio, vale la pena que le hinquemos el diente. Empezamos contigo, Gustavo, ponele contexto desde acá entonces a esto que veníamos encarando. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, a ti sí te escucho. Bueno, en realidad yo quiero entrar a este tema un poco por la ventana, porque en relaciones internacionales hay algo que se llama las causas profundas. Uno de los que más explicita eso en sus análisis es el español Calduch. Y la idea es que todo tiene una causa subyacente. Y en el caso de Estados Unidos hay causas que tienen muy profundamente arraigadas, que tienen que ver con este tema. Este tema no nace, como obviamente, con la muerte de este señor afroamericano, sino que hay de fondo un mal momento social derivado de otros temas. Estoy pensando ahora en Joe Biden, no porque Biden tenga culpa de nada, sino que me estoy acordando de que hace una semana Biden dijo: si tiene dificultades para decidir si me apoya a mí o apoya a Trump, usted no es negro. Y eso, la verdad es que
complicó muchísimo la campaña de Biden porque fue muy mal visto por la comunidad afroamericana y por supuesto salió a quejarse Tim Scott, que es un senador republicano negro por Carolina del Sur, donde Biden hacía una apuesta por el voto negro que evidentemente tiene. Eso tomaba a Trump en ese momento, porque también está mezclado en este tema, como tú bien dijiste, el tema electoral, en plena campaña de tratar de superar ese 8% que tuvo en el 2016, sobre todo con organizaciones como Black Voices for Trump, Voces Negras por Trump, apostando a que, según los números, había bajado casi un 2% el desempleo de la comunidad negra. Pero entra en escena, y me estoy retrotrayendo algunos meses, el amigo COVID-19. ¿Y qué sucede? Los americanos se dan cuenta de que mueren 3 veces más negros que blancos por el virus. La probabilidad de morir por el coronavirus entre residentes negros de Kansas, por ejemplo, es 7 veces mayor que entre los blancos. Y la sociedad norteamericana se está dando cuenta de que hay desigualdades intrínsecas que perviven, que más allá de los titulares de los diarios, de las series de televisión que se vean y de las cuotas de actores negros que se pongan en pantalla, es un tema de todos los días. Esta muerte fue un catalizador. Fue, quizás como la propia pandemia, algo que viene a revolver el fango en el que estamos viviendo a veces para darnos cuenta de qué cimientos de barro tienen algunos edificios institucionales en los que creemos a veces. Estados Unidos tiene un gran problema con el tema de racismo desde hace décadas y no lo ha superado como él creía. A partir de esta introducción, ahora sí, Gerardo, lo tuyo, lo más nuevo. Bueno, aquí son las 6 menos cuarto de la mañana. No hay demasiado nuevo porque el día está apenas comenzando. No, pero la noche fue agitada en Washington, en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Fue agitada en Washington, en Nueva York y en Hollywood también. Aunque en Hollywood lo que más, aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Lo que más se observó eran gente que estaba siendo detenida por violar el toque de queda. Y bueno, en Nueva York vimos destrozos muy importantes. Obviamente esto es una reacción, es un incidente que hace ya estallar los ánimos enardecidos de un país, sobre todo de las minorías raciales, que se enfrentan a una situación peculiar, lo decíamos con los afroamericanos el otro día, menos acceso a la salud, mayor exposición laboral, pero además ya tienen una pandemia de presión arterial en la comunidad afroamericana hace mucho tiempo, peor alimentación, todo esto termina eclosionando, como decían muy bien, ¿no? Una minoría afroamericana que sigue enfrentando desigualdades de diverso tipo, aún en la era post-Obama, enardecida por una retórica trumpiana. Y como decíamos, la muerte de Floyd no es culpa de Trump, pero sí se debe argumentar sobre la legitimidad que le pudo dar Trump al tipo de clima en el que ocurrió el incidente, a este país polarizado, y además la reacción en sí es mucho más su responsabilidad, porque Trump escaló el conflicto con la gente que protesta en su gran mayoría pacíficamente. Hemos visto además ayer la puesta en escena en el Rose Garden, ¿verdad? ¿A qué te referís con la puesta en escena? ¿Por qué? Fue una puesta en escena digna de un show de televisión. El presidente se propuso hacer un discurso de ley y orden mientras dispersó una manifestación pacífica para poder cruzar la calle e ir a la iglesia, invocando el acto de insurrección de 1807. Recordemos que el presidente de la República puede mandar fuerzas militares fuera del Distrito de Columbia solamente cuando los estados, los gobernadores lo están pidiendo. O sea que además muchas de las cosas que mencionan eran inconstitucionales. ¿A qué me refiero con puesta en escena? Vimos una manifestación pacífica de la A a la Z fuera de la Casa Blanca. Y luego vimos que se estaban aglutinando fuerzas de la Guardia Civil y entiendo que habían también fuerzas militares. Y lo que hizo el presidente, salió el fiscal general, Bill Barr, miraron la escena, vieron que estaban los manifestantes, ordenaron que se pusieran más cerca las fuerzas de represión. Otra vez, no había sucedido absolutamente nada violento. Y luego sí, salió e hizo un discurso supuestamente sobre la ley y el orden, presentándose
como se quiere presentar en noviembre, como este jinete Malboro atravesando el corazón de la tierra americana, lo que se llama el Heartland, que viene a restaurar la maga, ¿verdad? Ese Make America Great Again, como si alguna vez realmente ese país, esa nirvana de los 50, alguna vez realmente existió. Tenía un problemas mucho más graves y raciales que los que tenemos hoy. Sí era cierto que un país donde cualquiera podía conseguir un trabajo, y ese es otro de los elementos con los cuales Trump está jugando en esta crisis. No quiero extenderme demasiado, pero básicamente lo que hizo Trump ayer fue dispersar agresivamente protestas pacíficas. Las protestas han tenido, en todos los días y en todos los lugares, han tenido sus lados violentos también, ¿no? No cabe duda, me estaba refiriendo específicamente a la protesta de ayer frente a la Casa Blanca, donde además uno puede imaginar que las protestas en general van a ser pacíficas, sobre todo tenés fuerzas militares o paramilitares, me refiero desde el punto de vista de la Guardia Civil también, frente tuyo. Fue realmente inmaculada en ese sentido. Hubo una escenificación total y Trump habló de la ley y el orden mientras retumbaban los estampidos fuera de la Casa Blanca. Todo eso lo hizo no con un motivo real, legítimo, que pueda estar contemplado en cualquiera de estos estatutos, como el del acto de insurrección de 1807, sino con un objetivo claro: quería cruzar a la iglesia, quería demostrar, fíjense la simbología además, una vez que habló de la ley y el orden y no permitiremos esto ni lo otro, mientras retumbaban los estampidos, luego se dispersó esa manifestación en una muestra de fuerza y se dirigió hacia una iglesia donde sostuvo una Biblia de arriba abajo. Sí, es esa iglesia bien cercana a la Casa Blanca, esa iglesia en la que han rezado los presidentes de Estados Unidos, esa iglesia que el día anterior había sido objeto de un intento de incendio, había padecido un incendio, ¿no? Correcto. A ver, que hay infiltrados en estas manifestaciones no cabe la menor duda. De derecha y de izquierda, porque escuché como que se decía que, bueno, no, los infiltrados son solo los de derecha. Cierto, hay gente de derecha, manifestantes de pronto, o gente que está, simpatizante del presidente, que está infiltrándose. También de izquierda. La gente de izquierda, de extrema izquierda, que está allí haciendo actos violentos, destrozando y saqueando, no son manifestantes pacíficos de ningún modo, no tienen absolutamente nada que ver con George Floyd, no es esa su causa. Su causa es el destrozo, vivos como los chinos y los rusos. Hay muchas fuerzas que están metidas dentro de esto a nivel propagandístico o a nivel activo, y no tienen nada que ver con los manifestantes pacíficos. Es triste. Desde la audiencia llega este mensaje, por ejemplo, de Marcos, que recuerda antecedentes cercanos, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses en Hong Kong, en Chile, la sorpresa, cómo se dio el estallido de protestas en Chile el año pasado. Bueno, Venezuela, tantos países de América Latina que se vieron sacudidos, y ahora Estados Unidos. Parecía impensable, la Casa Blanca asediada. ¿Qué es esto? La tecnología uniformiza las protestas. Leo, no sé si te parece ese ángulo para empezar con tu intervención. Bueno, yo creo que Gerardo describía perfectamente bien lo mismo que yo vi por la pantalla chica hasta entrada a la madrugada de Francia. Una manifestación pacífica con gritos y carteles, pero muy contenida por un lado, y luego una represión. Quería anotar que por un decreto federal se consideraron como lugares esenciales durante el confinamiento la venta de armas, las armerías, porque corresponde con la segunda enmienda de la Constitución, que dice que es un derecho de los ciudadanos. Pero la primera enmienda dice que hay el derecho a expresar libremente sus opiniones, que era lo que estaba haciendo la gente frente a la Casa Blanca. Y en vez de considerarlos esenciales, les pasaron con encima, con caballos, bicicletas y 17 organizaciones represivas de diferente nivel, lo que muestra muy bien que hay mensajes diferentes. Una anotación para lo que decía Gustavo, y después voy al corazón de lo que quería decir. Gustavo habla de las diferencias con respecto al coronavirus entre las diferentes comunidades. También hay diferencia con respecto a las balas de la policía. Yo estaba viendo aquí una encuesta de Washington Post, dice en 2019 murieron por cada 1.000.000 de habitantes 12 blancos
22 hispanos y 30 afros, 30 afroamericanos, directamente por balas de la policía. Y luego hay más datos, como el hecho de que muy pocos de esos policías pasaron por la justicia. Es decir, obviamente hay un problema, no es un problema de Trump, es un problema de la sociedad americana que viene de lejos y que se repite. Y aquí está lo que yo quisiera hacer como aporte. Y es que pienso que la estrategia electoral de Trump para este año estaba basada en dos patas, que era una situación económica positiva y un pleno empleo. Se puede hablar después de por qué era positiva la situación económica y qué es lo que llama, pero no importa, el asunto, esa era su campaña electoral. Le vino el coronavirus, le tiró abajo totalmente esa estrategia y no fue capaz de ponerse al frente y liderar de una manera eficaz la lucha contra el coronavirus. Se estaba quedando sin libreto y bajando la popularidad en las encuestas. Cuando sale esto, luego de algunos días de duda, hace una nueva estrategia, que es la estrategia de la ley y el orden, que no es una mala estrategia para la campaña electoral porque la incertidumbre, la gente en la calle, la violencia crean un reflejo conservador, securitario, y esa va a ser su plataforma para la campaña. A lo que hay que ponerle como agravante que nos vamos olvidando que la mayor parte de toda esa gente que está en los diferentes estados, ciudades de los Estados Unidos, están pidiendo algo absolutamente justo y necesario, que es que se juzgue como se debe y se ponga frenos a una policía blanca totalmente desaforada. Acá pasó lo mismo con los chalecos amarillos. Salían 50.000 personas a la calle y 50 tipos rompieron vitrinas y se habla de las vitrinas. Ahora yo te voy a decir, 5 carteras Chanel, 2 televisiones y 4 paquetes de cereales no valen la vida de una persona a la que en vivo y en directo estamos viendo cómo la están asfixiando y matándola. Ese es el tema. Y el tema de la violencia es una excusa. Si no existía por pequeños grupúsculos fuera de control, lo fabricaban, porque esa es la estrategia electoral de este señor. Te estabas levantando la mano, Gerardo, ¿por qué? Quería agregar algo a lo que acaba de decir Leo, porque es un punto que es totalmente cierto. Hablamos la semana pasada, y creo que hace un par de semanas también, hablamos de cómo el presidente Trump estaba falto de enemigos claros, de una oposición que tenía el coronavirus, esa oposición invisible, ese enemigo invisible, y estaba como un Quijote tirando hachazos al aire. En el momento que sucede esto, por supuesto que no lo provocó directamente, pero le viene de perillas para poder encontrar este enemigo común. Ahora son los manifestantes violentos. Mencionó Antifa, esta organización que es sumamente misteriosa, digo, porque no está, digamos, no es orgánica y demás. En fin, pero digamos, está buscando una forma. Él tuvo la oportunidad que desperdició de ser un presidente aglutinador, unificador. No es lo que es. Como todo narcisista, en el fondo el presidente es extremadamente inseguro de sí mismo y no se siente capacitado para transformarse en esa figura unificadora. Quién sabe, hasta podría haber ganado la elección de ese modo y haber borrado con el codo bastante de lo que hizo y dijo hasta ahora, pero él eligió el camino en el que confía, donde se maneja como pez en el estanque, el del conflicto, el de la estigmatización, de una versión completa a la autocrítica más básica y tergiversar la verdad. Y bueno, y entonces ahora sí puede finalmente aglutinar su fuerza frente al enemigo y tirarle carne roja a la base, como hemos visto durante todos estos años, y esto le vino de perillas en ese sentido. Podríamos quizás agregar, para enriquecer la variedad de dimensiones que tiene toda esta crisis en Estados Unidos, el protagonismo que ha tomado Anonymous, ¿no? El grupo internacional de ciberactivistas que salió a acusar al presidente Donald Trump. Hiciste matar a Jeffrey Epstein para encubrir tu historia de tráfico de niños y violación, dice el mensaje que ha estado circulando y que vincula justamente al presidente de Estados Unidos con aquel empresario multimillonario pederasta que falleció en agosto del año pasado en prisión.
¿Alguno de ustedes toma esta punta? Gustavo, voy contigo ahora. No, el tema es más general, ¿no? Es decir, el ambiente conspiracionista en Estados Unidos es algo cotidiano, digo, desde la Luna pasando por los terraplanistas y terminando en Trump y el grupo, no sé, los grupos de amigos de Trump. Algunas anotaciones que tienen que ver, referido a lo que dijo Gerardo y lo que dijo Leo después, es decir, corremos el peligro del 2016. Estamos otra vez analizando a Trump como quisiéramos que fuera y no como es. Y quizás estamos también analizando la elección norteamericana como votaríamos nosotros y no como votan. El America First puede, y le doy obviamente la derecha a Gerardo que está allí in situ, puede no haber existido realmente más que en Hollywood y la mente de algunos, y es cierto que hubo ciertas exoneraciones o cierto estilo de vida norteamericano que atraía, pero para el mundo era algo real, para el mundo era algo tangible. El encanto norteamericano hizo que eso fuera el trend topic de generaciones enteras. Claro que hoy está devaluado, trayendo algo que yo lo tenía anotado ahí para la segunda parte de la tertulia, pero lo traigo ahora. El comentario de un estudiante de Hong Kong que decía, el encanto norteamericano era el que nos hacía ir a Estados Unidos. Hoy yo no quiero ir a Estados Unidos, quiero quedarme acá. Entonces, de alguna manera, ese discurso de Trump tiene base en la imaginación del resto del mundo y en la imaginación de su base de votantes. Y estoy pensando en Chile, cuando 200.000 personas salen a la calle y 20 rompen vidrieras, hay una porción de la sociedad mayor de la que nos gustaría que se fija en esas vidrieras. Y para algunas de esas personas que están acostumbrados a tener un rifle en el fondo de su casa, 3 carteras de Chanel valen la vida del tipo que se metió en mi jardín. Entonces, esa gente existe, no podemos negar que existe. Esa gente vota a Trump, y Trump no tiene por qué apostar a ser un líder conciliador cuando él piensa de otra manera. No va a cambiar, no va a ser un líder conciliador, no se va a poner al frente de la pandemia porque el discurso él ya lo había adoptado, ya se había puesto la pandemia bajo el brazo y había dicho que era una conspiración china. Entonces, eso también era parte de su estrategia hacia noviembre. Y esto también va a ser parte a la larga de su estrategia hacia noviembre. Recuerdo una tertulia que tuvimos con Romina Emiliano, donde ella decía, bueno, el impeachment puede de alguna manera ser algo que complique a Trump, él no quiere llegar al impeachment. Y yo le decía que no. Trump necesitaba el impeachment porque era una forma de victimizarse si sabía que lo ganaba. Y lo ganó. Leo. Y le implicó 2 o 3 puntos en todas las encuestas más o menos serias en Estados Unidos en ese momento. Entonces Trump va a apostar a esta violencia que se ve, siendo él el guardián del orden, que para el norteamericano medio tiene un valor. Nosotros que somos latinos quizás tenemos un esquema o un abanico de valores diferentes, pero eso tiene un valor. También lo tiene muy cerca nuestro. La bandera brasileña dice orden es progreso. Volvemos, sí, con Leo Harari. Está bien, como siempre hay un poco de todo, pero básicamente da para abrir muchos debates, pero estamos todos de acuerdo con que es un personaje particular que ha optado por la prepotencia a nivel nacional e internacional, más que el diálogo, que confía en la fuerza. Cuando él llegó, lo primero que hizo fue aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ahora está hablando de usarlas para reprimir su propio pueblo. Es un tipo, mira, no lo voy a decir yo, lo dice Kamala Harris, senadora demócrata y una de las posibles candidatas a ir como vicepresidenta con Biden. Dice, el lenguaje de Trump no es el de un presidente, es el de un dictador. Y bueno, eso también es el pueblo americano. Es ese pueblo americano que cree que el sueño americano podría ser verdad si se juega seriamente, justamente, y no fabricando un modelo de absorber todo lo que se puede de riqueza y concentrarla en unas pocas manos. Hoy en día
muchas de las cuales delictivas, en particular alrededor del ambiente de la banda de Trump. Se agarra la cabeza a Gustavo, pero por ejemplo, el muro, la licitación para hacer el muro para México no se hizo, porque sacaron al inspector general que tenía que controlar las cosas. La ganó directamente la misma empresa que hace los muros de las Torres Trump. Miles de millones de dólares que van a los bolsillos. Son realmente una oligarquía comparable a la de los amigos de Putin y de otros tantos gobiernos. Los mismos gobiernos que tienen la mayor cantidad de muertos por la pandemia en el mundo, gobiernos de multimillonarios y de oligarcas. Entonces, eso es el juego. Hay gente para una cosa y para la otra. Los valores americanos han sido el norte en el occidente, una esperanza para los pueblos, no necesariamente para las élites, pero para los pueblos por lo menos, y ahora los está traicionando el mismo presidente de los Estados Unidos, basándose no en lo mejor de la sociedad americana, sino en lo peor de la sociedad americana, en los miedos y en los temores. Termino con esto. El viernes pasado, por una pequeña manifestación que se acercó demasiado a las rejas de la Casa Blanca, el señor presidente de los Estados Unidos salió corriendo al búnker, en el sótano de la Casa Blanca, encerrarse detrás de una puerta que es más ancha que la del cofre Ford del banco más grande de los Estados Unidos. Y me imagino que su guardaespaldas más cercano llevaba el papel higiénico en la mano. Entonces ahora se hace el valiente tirando soldados a la calle y despreciando la vida de su propio pueblo. Es muy grave lo que está pasando. Es muy grave lo que está pasando, dice Leo. Y Gerardo, para terminar este tema, ¿qué previsión tenés? ¿Cuál es el destino? ¿Qué puede ocurrir con el curso de acción en estos días? Hoy, mañana. Gerardo. ¿Qué puede incluir con respecto a esta situación, a este incidente en particular, verdad? Sí, sobre estos hechos de violencia que pueden dar pie a la represión de parte de militares incluso, pero en general con el fenómeno de las protestas, ¿no? Sí, bueno, tenemos un cóctel tóxico, ¿no? ¿Verdad? Decíamos pandemia pésimamente manejada, una depresión económica sin precedentes, a eso le sumás no solamente la muerte de Floyd, el asesinato de Floyd, sino el de Ahmaud Arbery, también hace como 10 días, ¿verdad? Fue terrible, no hay imágenes, por eso el hecho también, en este caso, no solamente es el conocimiento de lo que sucedió, de lo terrible, lo escandaloso de lo que sucedió, sino además las imágenes son tan gráficas que también contribuyen a desatar una reacción mayor. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Es imposible saberlos. Estamos a un incidente, y ni siquiera un incidente tan gráfico y tan horrible como el de Floyd. Estamos a un incidente del caos total, porque francamente, como hemos visto, los ánimos están sumamente complejos y otra vez son elementos factores de larga data como factores más novedosos. Van a seguir infiltrándose gente de derecha, gente de izquierda en estas manifestaciones, va a seguir habiendo saqueos y la gran mayoría de la gente va a seguir manifestándose por la ley y el orden. Los manifestantes no están contra la ley y el orden, están manifestándose a favor de la ley y el orden, el derecho a disfrutar de los privilegios que concede la ley y mantener el orden con las que estamos totalmente, parece que estuvieran invertidas las posiciones acá y no entendemos quién se está manifestando por qué. Vamos a volver enseguida a la tertulia.